Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase de la Red Sanar. En esta ocasión de lo que vamos a hablar es del trastorno por estrés postraumático. Para poder hablar de este trastorno, de lo que tenemos que hablar primero es de qué es un trauma y luego de lo que es trastorno por estrés agudo, para poder después entender mejor el trastorno por estrés postraumático. Entonces, ¿qué es un trauma? Un trauma es una experiencia altamente dolorosa y desconcertante para la persona, que se torna indigerible y que es mucho más que un evento en donde la persona se siente estresada o abrumada o impactada, ¿sí? Para que un trauma se constituya como trauma, tiene que dejar una marca severa en el mundo psíquico. Podríamos equipararlo a la diferencia en lo físico. Es decir, no es lo mismo un golpe que un trauma. Yo me puedo dar un golpe en la cabeza, pero un traumatismo de cráneo implica tal vez que me tengan que poner, no sé, una placa de titanio en el cráneo porque se me rompió. O no es lo mismo una caída donde me golpeé la cadera que una caída donde me quebré la cadera y eso requiere tal vez una operación o una prótesis. El traumatismo rompe mucho más el sistema, porque es altamente violento y no deja a los recursos de adaptación sobreponerse a la velocidad necesaria como para que el impacto no sea deteriorante. Entonces, en la vida psíquica hay traumas que dejan marcas similares en la emocionalidad. Por ejemplo, una cosa es una herida, por ejemplo, una discusión con alguien, que obviamente es un impacto, o una pérdida de trabajo, o un duelo. Ahora, un trauma, para que sea un trauma, en general requiere de un efecto sorpresa, un impacto alto, y donde la persona no se puede sobreponer y no tiene recursos en ese momento para sobreponerse. Como por ejemplo, un accidente de tránsito, un incendio, una inundación severa, una situación de abuso sexual, una golpiza, experimentar como testigo un accidente tremendo como un suicidio o un choque donde hay muertes. Hablamos, por ejemplo, de situaciones como los atentados de la AMIA o de las Torres Gemelas, o tornados, o erupciones volcánicas que destruyeron casas, o inundaciones que han tenido que generar evacuaciones. Este tipo de situaciones donde ponen a la persona en situación de riesgo de su propia vida y o integridad física y psicológica, hace que la persona tenga muy pocos recursos para adaptarse porque se vuelve indigerible. Eso posteriormente deja un síndrome. Durante el primer mes se llama trastorno por estrés agudo y es un momento donde, si bien el trauma impacta, no se asienta en el organismo, ¿sí? Es decir, imagínense, si yo tengo un ACV con un derrame, las primeras horas de actuación son trascendentales para lo que va a pasar después, si deja secuelas más o menos graves. Lo mismo pasa en el caso de la experimentación de un trauma. Cuando hay un trauma, los primeros días, el primer mes, es crucial para lo que después la persona vaya a experimentar. En general, lo primero que aparece es un estado de shock, donde quizás hay pesadillas o insomnio o dificultad para concentrarse o angustias repentinas o sobresaltos o hipersensibilidad, dependencia emocional. La persona está extremadamente vulnerable y lo que requiere en ese primer mes es un cuidado adecuado, de mucha contención, de mucho amor, no necesariamente tiene que hablar del trauma para no
alimentar la traumatización, pero sí es necesario que, por ejemplo, tenga personas solucionadoras de problemas o que le ayuden como a ocuparse de ciertas cosas que sola la persona no puede afrontar. Es muy probable que en ese periodo sea adecuado tomar alguna medicación que permita favorecer el aquietamiento del sistema nervioso y tal vez favorecer que la persona duerma, por ejemplo. Entonces se pueden dar hipnóticos o benzodiazepinas o alguna medicación que favorezca el aquietamiento, ¿sí? De pasado ese periodo, si no fue tratado, puede generarse un trastorno por estrés postraumático y a veces tratado y todo también se termina generando. Ya el trastorno por estrés postraumático es el síndrome que se genera de manera posterior a ese mes y la experimentación del trauma. Y ahí aparecen una serie de síntomas que son muy característicos. Lo primero que aparece es una hiperfocalización en las cuestiones del trauma, entonces aparece, por ejemplo, síntomas parecidos a fobias, es decir, miedos extremos a vivir situaciones que hagan acordar al trauma. Olores, miradas, lugares, situaciones, determinados sonidos, determinadas asociaciones. Todo eso tiende a evitarse. Lo otro que suele aparecer es el embotamiento afectivo, es decir, la persona se mete para adentro y puede hacer muy pocas cosas a la vez o proyectar poco o experimentar pocas emociones positivas. Se desconecta a veces afectivamente de otros. Alto nivel de irritabilidad, inestabilidad anímica, ataques de ira, puede aparecer impulsividad también. Con eso suelen aparecer a veces adicciones como consecuencia de la necesidad de anestesiar emociones y no saber cómo hacerlo. Aparecen trastornos del sueño y trastornos de la alimentación. Trastornos del sueño suelen ser, por ejemplo, muy comúnmente pesadillas relacionadas con el trauma. A veces directamente con la escena traumática, a veces con situaciones que son parecidas al trauma, con contenido modificado, pero relacionadas con el trauma. A veces se dan dificultades para dormir o para conciliar el sueño o hipersomnia. En cuanto a la alimentación, puede darse bulimia o anorexia como consecuencia. A veces se producen otro tipo de trastornos, como comorbilidades, en donde la persona puede desarrollar, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo o depresión. Bueno, esas son las comorbilidades. Pero dentro de los síntomas, también lo que podemos ver es que la persona tenga ataques de pánico como consecuencia de lo experimentado. A veces se dan una serie de síntomas que son bien característicos del trastorno por estrés postraumático, que es las reminiscencias y las reexperimentaciones. Las reminiscencias tienen que ver con situaciones donde la persona siente que está reviviendo el trauma, es decir, siente que lo vuelve a vivir. Por ejemplo, frente a un estímulo que le recuerda su estado físico, es como si volviera a experimentar la situación como si fuese en ese momento. No es simplemente un recuerdo con emociones, es una sensación de estar ahí en esa situación. Es casi alucinatorio. La reexperimentación es muy parecida, pero está relacionada con la emoción. Es decir, tener sensaciones y emociones parecidas en el momento que se produce algún estímulo relacionado con el trauma. Entonces la persona tiende a descontrolarse y a asustarse mucho con estas emociones, ¿sí? Las personas con trastornos por estrés postraumático suelen desarrollar muchas veces trastornos obsesivos compulsivos o pueden tener muchas veces enfermedades físicas asociadas, ¿sí? Es un trastorno altamente deteriorante, genera muchísima vulnerabilidad y puede cambiar para siempre
la personalidad de la persona. En la mayor parte de los casos se requiere tratamiento psicológico, en general que sea cognitivo-conductual, tratamientos relacionados con exposición a trauma, como por ejemplo EMDR o terapia de procesamiento del trauma. Y lo indicado es que lo trate un profesional especialista en traumas, porque las estrategias que se usan para tratar traumas pueden variar de persona a persona según en la etapa de vulnerabilidad que se encuentre en relación a las vivencias. Hay momentos en donde es adecuado hablar, expresar, llorar, comunicar, porque eso ayuda al reprocesamiento. Pero también hay momentos donde es mejor dejar en remojo, dejar que la persona se concentre en otras áreas de su vida y que retome el trauma solo cuando es adecuado que la persona esté fuerte y pueda hacerlo. Por eso es necesario que sea un profesional, un equipo profesional que trate de manera adecuada al trauma. Si no porque, por ejemplo, nos parezca que la persona tiene que hablar o llorar del tema, nosotros tenemos que insistir para que la persona lo haga. A veces hay que trabajar las comorbilidades primero, como por ejemplo la depresión o el TOC o las adicciones, ¿sí? Es necesario entonces, insisto, en que sea un profesional adecuado. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la Red Sanar y a través de la psicoeducación? Es informar acerca de la importancia de buscar un tratamiento adecuado, sabiendo que es un profesional el que tiene que decir qué hay que hacer, cómo lo hay que hacer y qué se puede trabajar y qué no, y sabiendo que hay herramientas para resolverlo, que no hay que simplemente olvidar y dejar atrás y hacer de cuenta que no pasó nada, o tampoco hay que hablar constantemente del trauma. Lo adecuado sería que la persona se apropie de que tiene un estrés postraumático en tal caso y busque el tratamiento adecuado. Por otra parte, también es importante que haya personas que reconozcan que por tener un trauma no necesariamente van a desarrollar un estrés postraumático. Hay personas con buena resiliencia o buena fortaleza que, aunque hayan tenido situaciones traumáticas como por ejemplo abusos, muertes, accidentes, este tipo de cuestiones, no necesariamente desarrollan todo este síndrome. Para hablar de trastorno por estrés postraumático, tenemos que hablar de todo este síndrome. Y esto es muy importante de tener en cuenta, porque es común que las personas tiendan a confundir el trauma con el estrés postraumático. Y a veces creemos que porque una persona nos cuenta un trauma, nos está contando acerca de un estrés postraumático. También es importante distinguir que hay situaciones traumáticas, pero que no desarrollan un estrés postraumático, no, sino simplemente una fobia post-trauma. Por ejemplo, si a mí me muerde un perro y es una situación traumática y después desarrollo una fobia a los perros, eso no quiere decir que tengo un estrés postraumático. Quiere decir que tengo una fobia producto de una vivencia traumática. Pero no tengo por ahí pesadillas, reviviscencias, reexperimentación, cambios en el ánimo, inestabilidad, cambios en la personalidad, despersonalizaciones. No tengo todo eso. Simplemente tengo fobias cuando me encuentro con los perros. Eso puede llamarle un ascensor, un trastorno, una fobia a volver a subirse a un auto o a un avión porque hubo una situación angustiante. Es muy importante reconocer esto porque la envergadura de un estrés postraumático es mucho más grande y por lo tanto requiere un tipo de tratamiento específico. Por el contrario, si son fobias, hay algunos componentes similares como las exposiciones, pero ahí lo que hay que hacer es resolver la fobia sin pasar tanto por la parte de procesamiento
de las emociones ancladas por el trauma. Como les digo y vuelvo a repetir, es importante que el tratamiento sea adecuado y hecho por profesionales porque es un tipo de trastorno muy delicado, donde hay que saber hacer las cosas bien. Mientras tanto, como oyentes, lo que podemos hacer es trabajar mucho nuestra habilidad de ser validantes emocionalmente, una escucha activa, empática, receptiva, que no asuma que sabemos lo que el otro necesita, sino que podamos preguntarle. Un acompañamiento validante, empático y solucionador de problemas, pero con cautela en la medida que la persona vaya habilitando esa solución de problemas, ¿sí? Brindar seguridad, apoyo, sostén. A veces esto también lo tienen que hacer las instituciones y cumplen una función muy importante. Por lo tanto, es importante recordar qué es trauma, qué no es trauma, qué es estrés postraumático y qué no es estrés postraumático, y qué es lo que sí podemos hacer como psicoeducadores y lo que no podemos hacer y que por lo tanto tiene que hacer un profesional. Si ustedes se concentran en esto, tienen gran parte de la clase comprendida y, de todos modos, como siempre, si hay alguna duda, lo que podemos hacer es hablarlas en el contexto de la clase de consultas. Espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Chau, chau.